Ok, ya estamos en vivo, aquí desde Facebook Live. Hey. Sí. Préstame una mano. Es en NTV, unas que yo traigo. Ok. Estamos en vivo, aquí desde... ¿Qué me dices cuando estemos en el aire? Listo, muy buenas tardes a todo el querido y bello puerto de Salina Cruz. Una vez más estamos hoy día 15 de mayo celebrando a los maestros en grande en toda la República, pero también es un programa especial porque estamos una vez más en su programa Esperanza para la Familia y tenemos episodio nuevo aquí en Radio Rescate 106.7 FM. Me acompaña mi querida esposa Monse. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muy buenas tardes. Hola, querido público, Dios les bendiga a todos los que están escuchando a través de la 106.7 y que se están comenzando a conectar a través también del Facebook Live. Es un gusto poder estar en este programa, como que nos habíamos dado un receso muy largo, como que de repente fue de, bueno, ¿y qué pasó? Pero hoy me tocaba comenzar a mí, amado esposo, porque ¿qué creen? Que hoy también estamos de manteles largos. Acuérdate cómo dice el dicho. El camarón que se duerme, jamás su tronco endereza. Ay, no, así no. Sí, porque hoy también tengo el gustazo, ¿verdad? Y el gusto y el buen, ¿cómo será? Este es un gran día porque hoy estás cumpliendo años y gracias a Dios que tenemos la oportunidad de tenerte aquí con nosotros y que podemos compartir, ¿verdad? Esta vida juntos, pero sobre todo porque un día como hoy tú naciste y parece ser que ya para Dios ya estaba marcado que ibas a ser maestro y por eso naciste mero hoy, el 15 de mayo. Pero agradecidos con Dios por tu vida, amor, y pues bueno. Gracias. No, y aprovechando, ¿no? A todas esas personas que una de otra manera desde la mañana han estado contactándome, han enviado mensaje, nota de voz, llamada, a todos y cada uno de esas muestras de cariño. En lo personal, muchas gracias, aprovechando este pequeño espacio, ¿verdad? Y pues bueno, vamos a comenzar el día de hoy. Tenemos un programa en honor, porque este es un mes no solamente de celebración para lo personal, ¿verdad? Es cumpleaños, sino también fue Día de las Madres. ¡Ey! Y como cada año es el día en el que todo mundo se siente orgulloso, todo mundo disfruta el comprar las flores, el buscar los regalitos, el buscar la manera de consentir, exactamente, de festejar y consentir a mamá. Damos la bienvenida a todas las personas que también se están conectando a través del Facebook Live, acá a través del Radio Rescate, sean bienvenidos, y también a través del Facebook Live de un servidor. Dios les bendiga, ayúdenos a compartir este programa. Estamos por la labor también de querer bendecir a muchas de las madres, el que puedan escuchar esta palabra, que a lo mejor están teniendo dificultades, están atravesando situaciones, porque verdaderamente si hay algo que uno no nace sabiendo, es precisamente el ser padres. Y creo que el ser madre es un diseño perfecto de Dios, que es único, ¿no? O sea, a diferencia del varón, nosotros no podemos llegar a comprender lo que es gestar vida dentro de nosotros. Exacto. Así que por diseño, ajá, únicamente nosotras tenemos esta habilidad de llevar en nuestros vientres, en nuestro mismo sistema y cuerpo, creando otra vida, ¿no? Dentro de nosotras mismas. Y es, creo que, una oportunidad que hace también, bueno, esto también provoca como un apego, y esto también provoca como una mayor conexión
comparación, pero jamás, jamás tenemos que demeritar el trabajo que hace un padre y el trabajo que hace una madre. Yo creo que no tiene que haber una comparación, aunque socialmente pareciera que le damos mayor énfasis a las madres, porque hay un día, hay un día ya establecido, ¿no? Bueno, aquí en México 10 de mayo, pero si tú te pones a ver el Día del Padre, en realidad es ahí el tercer domingo que caiga de junio, el día que sea, pero ese día lo van a celebrar, ¿no? Como que se dieron cuenta que de repente, oye, como que hace falta la celebración de alguien, como que tenemos la celebración de la bandera, tenemos la celebración de los maestros, tenemos la celebración de acá de hasta del soldado, de todos, y como que de repente dijeron, ay, se nos olvidó el Día del Padre, ¿no? Bueno, a ver, ¿cómo lo acomodamos? Pues vamos a acomodarlo un tercer domingo, ¿no? Domingo de junio, ¿no? Bueno, y eso sí, no podemos ponerlo antes de mayo, porque mayo es el Día de las Madres, ¿verdad? Abril es el de y los abril niños. es Día de los Niños. Y en febrero, pues, la verdad es que febrero loco, ¿no? Y enero, la cuesta de enero. Entonces, mejor vamos a acomodarlo en junio, ya que dieron el reparto de utilidades, ya que dieron todas estas para cosas. Que sea la campechaneca. Para que haya agua en el barco, ¿no? Como decía mi padre. Pero este es el punto, ¿no? O sea, hoy en día ser mamá no es fácil en un mundo donde está de por medio varios aspectos. Por darte un ejemplo, ser mamá combinado con el desarrollo profesional es un choque muy, muy fuerte. Y por la temporada o el tiempo que estamos viviendo, cada vez se trata como de hacer una sinergia entre estas dos etapas de la mujer, pero vamos a ser honestos, hasta el dicho dice, ¿no? El que mucho abarca, poco aprieta, ¿no? O sea, no puedes estar en dos lugares al mismo tiempo. Bíblicamente también dice que no podemos servir a dos señores, ¿no? Entonces es muy complicado el querer estar en dos lugares y el querer fungir en tus dos roles, pero por supuesto que hay evidencias de personas que se han desarrollado. Yo soy producto de una madre soltera, o sea, y que ella trabajó y ella me sacó adelante, o sea, no estamos negando la realidad de que sucedan estos casos, pero evidentemente siempre hay ese choque, ¿no? Yo estoy segura que a mi mamá le hubiera encantado haber tenido muchísimo más tiempo para mí, para mis hermanos, pero pues ella tenía que trabajar en ese sentido. Y de hecho la mayoría de nosotros hoy en día, las generaciones, hablo quizás de las generaciones probablemente de los 80 en adelante, donde había un tiempo dedicado a la familia, o sea, quizá había un núcleo familiar un poco más fuerte, más sólido. Probablemente sí, habían problemas en casa, habían discusiones, habían todo esto, pero la idea del divorcio no era algo que se pudiera manejar o que se pudiera tener como opción. Y creo yo que eso, de alguna manera, a los hijos, a partir de esas generaciones, porque creo yo que generaciones atrás crecieron bajo ese resguardo del matrimonio, de un matrimonio donde papá y mamá se involucraban. Y si nos vamos en ese sentido todavía más atrás, pues evidentemente no había este desarrollo en la oportunidad de trabajo de las mujeres, en lo que se dio como una apertura, ¿no? Para que hubiera igualdad en ese sentido y en otras áreas, ¿no? Creo que también le llaman como liberación femenina, ¿no? Correcto, exactamente. Entonces, a partir de este boom que se genera, donde se busca la igualdad entre ambos sexos, empieza a haber, digámoslo así, una separación o pues vamos a decirlo así, como un vacío, ¿no? En medio de las familias. Las familias buscan el desarrollo económico, buscan el bienestar económico, buscan de alguna manera el crecimiento profesional, pero al final de cuentas el núcleo familiar pues ya se empieza a involucrar terceras personas, y ahí es donde entran el cuidado de un abuelo, el cuidado de una abuela, el cuidado de unos tíos, el cuidado de algún tipo de familiar, o en este caso, contratando a una tercera persona. Y yo fui un testimonio de ello también, o sea, en algún momento me llegó a criar una hermana de mi mamá, me llegó a criar, contratamos a alguien para que estuviera al pendiente, quizá ya más grande, ¿verdad? Y tanto mi papá como mi mamá pues manejaban, o sea, buscaban también esa oportunidad de desarrollarse profesionalmente. Entonces, creo que ambas cosas son válidas y ambas cosas tiene el ser humano la capacidad de llevar a cabo. Tiene la capacidad de hacer familia
pero también tiene la capacidad de quererse desarrollar profesionalmente en el ámbito laboral. Obviamente que eso, no nada más en la parte, digo, profesional, porque muchas veces puede haber también un negocio de por medio. Ahora un famoso emprendimiento. Sí, un emprendimiento, ¿no? Y eso, al final de cuentas, se resume en una cosa, es tiempo. Y ese tiempo es lo que define, al final de cuentas, muchas cosas dentro del desarrollo de nuestros hijos, del desarrollo de la familia. Ahora, creo que de ninguna forma se debe de estigmatizar que el valor de la mamá aumenta o disminuye por el tiempo o por la calidad o por si está o no está dentro de casa, si trabaja o no trabaja fuera de casa. O sea, creo que no va por ahí el asunto, sino que todas las personas, mujeres que en su momento han gestado, ¿verdad?, una vida dentro de ellos o dentro de su corazón, en el caso de que son mamás, que se les llama mamás de corazón por adopción, pues que nacieron del corazón esos hijos, de todas maneras tienen una labor importante. Hay una labor de la cual queremos platicar en este programa, porque el título del programa de hoy es Cuando mamá ora, o cuando ora mamá, pero bueno, al cabo que la oración de la madre, ¿verdad? El chiste es que podamos entender que hay un trabajo, que hay una labor y que es una cosa, yo creo que es algo preciado y es algo de honor y es algo, o sea, si tuviera... digno de resaltar. Pero si tuviéramos que ordenar como que por prioridades, creo que esa sería labor número uno que como mamás, como madres de familia, estaríamos realizando por nuestros hijos. Y aunque muchas veces las personas no tienen una enseñanza, por así decirlo, no tienen una preparación teológica o en cuanto a aprender a orar o saber orar, creo que también el hecho de que podamos observar en la palabra de Dios la forma en la que muchas mujeres oraron a Dios y escucharon una respuesta de parte de Dios o recibieron una respuesta de parte de Dios. No digo que no sea bueno el saber o aprender cómo orar correctamente, porque eso es importante. A veces podemos estar orando en función a nuestras necesidades y no en función a lo que es el plan de Dios. O a lo mejor estamos orando lo que creemos que es lo correcto y muchas veces estamos yendo inclusive hasta en contra de lo que Dios está haciendo con nuestras familias, en este caso con nuestros hijos. El poder que tiene una mujer para la intercesión es muy característico. Creo que sí hay algo que es muy, muy puntual a la hora de que uno analiza ciertas historias en la Biblia. Te encuentras con mujeres actuando con este sentido de intercesión. ¿Y qué sería intercesión? O sea, ¿a qué me refiero con intercesión? Alguien que se pone en la brecha en favor de alguien más. O sea, alguien que está dispuesto a ponerse en el lugar de aquella persona que está en necesidad. Para hacer una solicitud, sí, exacto, pero no de lo que yo requiero, sino de lo que la otra persona necesita o requiera. De hecho, una de las parábolas que ahorita recuerdo perfectamente es el Señor hablando de esta mujer que iba con un juez que era injusto, ¿te acuerdas? Ah, ya, y que iba continuamente. Y que en esa continuidad le decía a este juez, a este rey injusto, ¿no? Le decía, hazme justicia porque mi causa es justa verdaderamente. Y ves el reflejo, lo que es el bosquejo de una mujer que no se va a cansar de ir en busca de aquello que es justo, o sea, está en su derecho pedirlo, pero porque es una acción justa lo que ella está pidiendo. Y Jesús menciona acerca de que a pesar de que este juez era malo, verdaderamente malo, se le hizo justicia. Entonces hace referencia a la oración, porque él dice, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial hará lo que
estén pidiendo conforme a su voluntad. Así es. Entonces, y hay más casos que podemos mencionar de mujeres actuando de alguna manera así como intercediendo, ¿no? O sea, porque creo yo que está dentro de las cualidades de ayuda que tiene una mujer. Porque uno de los nombres que se le da o sinónimo que se le da a la ayuda es también la auxiliadora. Entonces, de cierta forma, entramos como que al quite por la familia para auxiliar en las necesidades que ellos requieran. Y hay necesidades que tal vez con tu trabajo tú puedes estar supliendo a tus hijos, hay necesidades emocionales que puedes estar supliendo, hay situaciones físicas que puedes estar supliendo cuando están enfermos, tú eres quien suple el medicamento, vas al doctor, etcétera. Pero hay necesidades espirituales donde no hay algo dentro de nosotras que podamos decir, a ver, abro la cajita de la espiritualidad mía y toma, hijo, ahí te va, sino que necesitamos estar conectadas a la fuente de Dios para que de esa fuente pueda emanar esa solución espiritual que nuestros hijos necesitan. Pero no siendo la figura de que sea la que suple o la que sostenga o la que sea la referencia. Para que me pongan la veladora. Sí, porque ese es el problema, o sea, cuando una persona, que en este caso la figura de una madre representa la unión de las demás personas, corre el peligro que el día que no esté esa persona, esa unión desaparezca. Porque todo lo basaron todo en alguien físico. En alguien físico, o sea, alguien de alguna manera representaba la figura que unía a las relaciones. Entonces, en ese sentido, no podemos ser quien una a los demás, porque entonces esa unión, como dice la palabra, dice que el amor genuino, el amor verdadero, dice, no se envanece, no deja de ser. Y en las relaciones, cuando ese amor que decimos tener, y esa persona es el centro de ese amor y ya no está o es quitada, entonces lo que va a suceder. Lo que va a pasar es que lo que decíamos que era amor en realidad no es. Y entonces puede hacer una dependencia a esa persona, una costumbre o algo. Y esa es la parte en la que nosotros tenemos que tener en cuenta que si vamos a hacer esa parte de la intercesión, esa parte de la oración, de ponernos en la brecha por nuestros hijos, nosotros debemos de dirigir correctamente hacia quien Dios, o sea, que no vean en nosotros, nuestros hijos no deben de ver en nosotros esa figura de esperanza, esa figura de auxilio, refugio, o esa figura de tengo un problema, voy y ayúdame. Tú vuélvete mi solución. Sí, ora tú por mí en esta situación. Ándale, pídele a Dios por mí en esto. Voy a tener un trabajo, mamá. Quiero un trabajo nuevo, por favor. Ahí te encargo que tú ores por mí, por eso. O sea, tú eres como que la intercesora para con Dios. Cuando en el Señor Jesucristo se rompió ese velo para que todos tuviéramos acceso al Padre, a quien debemos acudir evidentemente es hacia Jesucristo. Los hijos, la madre y todos los miembros de la familia con quien deben de mantener esas relaciones con el Señor. Pero cuando una mamá está orando, está fungiendo en este caso, no para que sea puesta la atención sobre ella, sino para direccionarla hacia el Señor. Sí, o sea, nuestra labor como madres, como padres, pero específicamente como madres, yo ahorita te voy a enseñar algo que dice Proverbios 1, del 8 al 9. Nuestra labor es saber dirigir a nuestros hijos hacia Dios. Y eso en la oración es fundamental. Eso es fundamental porque nosotros tenemos que pedirle que nosotros sepamos ser ese medio, ese camino para que le conozcan, para que en momentos difíciles sepan a quién acudir, para que en momentos buenos, sepan a quién agradecer, para que en momentos de soledad sepan que no están solos, para en momentos de angustia sepan a quién clamar. Entonces, pero si mi oración solamente se centra en hacerles bien, pedir el bien, que solamente les bendiga, que solamente se centre en guárdalos, protégelos, cuídalos, sálvalos, eso, de acuerdo a la palabra de Dios, dice que no va a evitar que venga mal sobre nosotros. Jesús dijo, cada día tiene su propio mal, y cada día nosotros no debemos de afligirnos por ese mal, no podemos añadirle más
cabello a nuestra cabeza. ¿En qué sentido lo digo? Porque inevitablemente, dice la palabra, vendrán tropiezos. Entonces, ¿cómo yo le estoy enseñando a mis hijos, como madre, como padre, ese enfoque de decir, hijo, voy a orar por ti, pero te voy a modelar y te voy a enseñar qué es lo que debes de hacer, hacia dónde debes de dirigir tu mirada, ¿no? Mira, Proverbios 1, 8 al 9 dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no abandones la enseñanza de tu madre, porque son diadema de gracia para tu cabeza y collares para tu cuello. ¿Te das cuenta que en este contexto, para el pueblo de Israel era muy importante la interacción de ambos en casa? Era importante porque tanto uno como el padre, como la madre tenían un rol específico. El padre daba instrucciones, pero luego también dice que la madre enseñaba. De lo que el padre había dado como instrucción, la madre tomaba esa instrucción para decir, ok, esto es lo que tu padre está diciendo para nuestra familia y esto es cómo lo vamos a hacer. Y ahí viene la enseñanza, pero la enseñanza siempre tiene que ver con un acompañamiento, o sea, te acompaño en esto, pues. Sí, y es que mira, buscando su palabra original, que enseñanza utiliza la misma palabra que Torah, hace referencia a la ley. Por lo tanto, la manera en la que la madre se involucraba en la crianza de los hijos era hacerle referencia a lo que te estoy diciendo. Todas las cosas vienen de Dios, todas las cosas son de Dios. Para el pueblo judío, enseñarle al niño a depender de Dios era parte de esta enseñanza de decir, vamos a comer a los alimentos, vamos a agradecer a Dios. Vamos a levantarnos, vamos a agradecer a Dios. Nos vamos a lavar, hasta para lavarse las manos tenían que ser una Ibas a oración. salir de tu hogar, hacías una pequeña oración en referencia al Altísimo. Eran las festividades y todo giraba en torno a Dios. Entonces, de alguna manera, el padre mostraba la parte de la disciplina, la parte de la corrección, la parte de la guía moral, porque eso es lo que significa instrucción. Esa palabra es musar. Y enseñanza, que es Torah, hace la referencia a la instrucción, hace referencia a la sabiduría transmitida, porque él menciona el proverbio, porque son diadema de gracia para tu cabeza y collares para tu cuello. Y aquí esta palabra gracia se traduce en el original es liviat chen, o sea, que hace referencia a honor, belleza, adorno de hermosura. Es algo que yo he entendido quizá en estos últimos años, comprendí de mejor manera, creo yo, la gracia, lo que significa la gracia. La gracia te abre puertas. Si estamos hoy aquí en esta radio es por puritita gracia. Si tenemos un programa llamado Esperanza para la Familia, es puritita gracia. Yo soy ingeniero petrolero, aquí mi compañera de vida, mi esposa también es ingeniera petrolera y aquí estamos sirviéndole al Señor en un programa de radio. Me encantaría haber sido quizá ingeniero en comunicaciones, licenciado en comunicaciones, tener una especialidad. Es más, la cambio ahorita, puedo bueno, que ya cambiarlo, nos han dicho ¿verdad? que parecemos psicólogos también, ¿no? También nos han dicho psicólogos, nos han dicho, o sea, hay muchas cosas que yo creo que la gracia lo ha hecho y no me atribuyo absolutamente nada, ha sido todo por la gracia de Dios, porque Él dice en su palabra que se glorifica a través de nuestras debilidades y Él utiliza nuestras debilidades para llevar a cabo su propósito. Entonces, qué mejor oración, y esa es la manera, creo que podemos comenzar a decirle a la gente, si tú vas a orar por tus hijos, la primera cosa por la cual debes de orar es que sean llenos de gracia. Pídele al Señor que tus hijos caminen en la gracia de Dios, porque la gracia de Dios va a abrirles puertas. Y esa gracia fue derramada hace más de 2000 años y recientemente en Semana Santa celebrábamos la pasión, la muerte y la resurrección de Jesucristo y fue esa gracia derramada que es la que trae salvación a la vida de los seres humanos y eso es lo que nuestros hijos necesitan. Cuando oramos por nuestros hijos, sí, esta tendría que ser como que el primer consejo que te aventamos en este programa es ora porque tus hijos tengan la gracia de Dios, que tus hijos reciban la gracia de Dios, esa gracia que los salva, esa gracia que los ayuda en todo lo que vayan a realizar en el día a día de sus vidas, porque qué madre de familia no quiere ver bien a sus hijos, qué madre de familia no desea verlos y decimos, los quiero ver exitosos, los quiero ver grandes, los quiero ver aquí, los quiero ver allá, porque tenemos un deseo interno, porque hay un amor, hay un cariño, hay una cosa desbordante. Mira,
nos pasa, están nuestros hijos durmiendo y así esté chiquitito, ¿no? O sea, se nos derrita el corazón por ellos. Y yo creo que también estando mayor y yo todavía veo a Lander así todo grandote y quizás barbudo, no sé, será como los tíos, tío Beto y tío Pollo, pues quizás, ¿verdad? Quizás. Ojalá. Ajá. Y todavía voy a sentir ese cariño y ese amor, ¿no? Pero hay algo en nuestro corazón que nos provoca orar por ellos. Y de verdad que este programa tiene mucho para Ahora, en ese sentido también, bueno, una mujer puede decir, oiga, mire, yo que le escucho no tengo al padre, no tengo al padre en casa y soy yo nada más que está haciendo la labor de papá y mamá. Y esa es la parte en la que te puedo animar a que tengas esperanza. Cristo es aquel, o el Señor Jesucristo es la figura que complementa nuestras necesidades. Y cuando hablo de necesidades, son todas las necesidades. La misma palabra de Dios menciona que Él es defensor de huérfanos. O sea, y él es defensor de viudas y padre de huérfanos. Sí. Uh-huh. Entonces, cuando te habla de que es defensor de viudas, está haciendo referencia a aquella mujer que perdió a su marido, aquella mujer que por alguna circunstancia ya no está la figura del hombre. Y él se convierte en ese defensor si tú estás dispuesto a tomarte de la mano de él, a tomarte de la mano y decir, Señor, ayúdame, yo sola, en medio de las dificultades que todavía tengo que atravesar, que tengo que ser papá, tengo que ser el proveedor, tengo que ser el que cuida, tengo que velar por la vida de todos mis hijos y lo estoy haciendo de manera sola. Déjame decirte que no tienes que hacerlo sola. Aquí está a la mano te presentamos a Jesucristo, a la figura del Hijo de Dios, como aquel auxiliador, como aquel ayudador que puede transformar tu vida y la vida de tus hijos. Él dice que Él es el mediador entre Dios y los hombres. Él es la persona a la cual podemos acudir. Y dice que todo aquel que acude a Él y que cree en Él no será avergonzado. Siempre en Esperanza para la Familia vamos a tratar de direccionar a la gente a que hay patrones que se pueden corregir, que hay hábitos que pueden cambiar, pero vidas que pueden ser transformadas solo a través de la palabra de Dios. Y mira, te aseguro que conociendo la palabra de Dios, cuando empiezas a buscar, te das cuenta que muchas de las figuras que Dios utiliza para terminar el desarrollo del carácter en varias de las figuras bíblicas que tú encuentras, no siempre es el padre, no siempre es la madre que termina de dar ese complemento que quizá esa persona tiene. Puedo citarte algunos ejemplos. En el caso de Timoteo, fue un claro ejemplo en el cual el que vino a figurar el carácter de Timoteo y de fortalecerlo y de animarlo y de enfocarlo en su propósito fue un Pablo, un tipo que no tenía absolutamente nada que ver en su vida, pero por el propósito divino se conocieron y él lo ve y lo quiere y lo menciona como un hijo, lo mentorea como un hijo. Te puedo decir de la vida de David. David era un muchacho que, imagínate tú ser David, que el profeta llega a casa de tu papá y le dice, mire, Dios me mostró que uno de tus hijos va a ser rey, y el papá llama a todos los hijos y resulta que, a mí se me olvidó que había otro, ¿no? O sea, ¿cómo debe estar la relación de papá y mamá? ¿Cómo debe estar la relación de padre e hijo? Como para que se olviden de ti en un día tan importante donde tú puedes ser una opción para ser rey. Entonces te habla este mismo que menciona, aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo el Señor te recogerá. Te habla de un corazón que recibió del Señor, no precisamente de la figura de un padre físico, de una madre física, sino que recibió del Señor a través de otras personas, pero que Dios las utilizó como instrumento. Así es. Entonces, en ese sentido, ahí vamos al siguiente punto. ¿Vamos a hacer el corte? No, bueno, nada más quisiera mencionar lo siguiente. Cuando tenemos estas dos figuras, padre y madre, funcionando en el desarrollo, en la crianza, Uh-huh. Se facilita mucho el hecho de que los hijos entiendan su rol y entiendan lo que tienen que hacer como parte de la familia, exactamente. O sea, no hay tanto conflicto. Existen los problemas porque, pues, dependiendo de la edad en la que estén nuestros hijos, ¿no? O sea, la niñez, la preadolescencia, la adolescencia. Sin embargo, los principios
de verdad, los principios bíblicos van a ir de la mano conforme a ese crecimiento. ¿En qué sentido? Cuando nosotros le pedimos a Dios que sean llenos de gracia nuestros hijos, que haya una gracia sobre ellos, nosotros vamos a estar pidiendo no por la situación que podemos controlar, sino también por aquella que no vamos a poder controlar, aquella por la cual ellos mismos, por su propia cuenta, tienen que vivir, tienen que experimentar y tienen que pasar. Y ahí es donde esa oración intercesora, ¿verdad? Esa oración es como que cubre. Exactamente, que estuvo ahí de una madre pidiéndole al Señor, Padre, dale de tu gracia. Digo, no está mal que tú pidas, guárdalo, bendícelo y todo eso, pero quiero mostrarte un ejemplo de la gracia de Dios. O sea, la gracia de Dios va a hacer que a lo mejor no suba al barco, donde ese barco probablemente naufrague. La gracia va a hacer que a lo mejor saquen su currículum de ese trabajo donde va a ser un riesgo laboral. La gracia va a protegerlo de manera sobrenatural de aquellas situaciones que no controlamos, de aquellas situaciones que no vamos a ver, pero que ahí va a estar la mano de Dios guardando y protegiendo a nuestros hijos. No sé si querías añadir en ese sentido. Creo que va para la segunda parte. Bueno. Y vamos ahorita a un corte, no sin antes mencionar los saludos que están enviando. Dice, buenas noches, feliz cumpleaños a mi hermano, Dios lo bendiga, de parte de Fátima Olán. Hola, buenas noches, feliz cumpleaños, Pastor Alice Jiménez. Carlos Arturo de la Torre Arceo, feliz cumpleaños, Memito, te mando un fuerte abrazo y bendiciones. Dios te bendiga, amigo. Gracias a todos. Grisel Hernández, buenas noches, felicidades, Pastor. Jenny, bendiciones, pastores, y bendiciones a todos los que están escuchando y viendo la transmisión, los que gusten ir al servicio los domingos. Esto es todo, Jenny, y quieran conocer más al Señor, son bienvenidos en el fraccionamiento Yengola, en la misión de Tehuantepec el Tabernáculo. Ahí les esperamos con mucho gusto. Claro que sí. Aquí desde Villahermosa, con tus abuelitos Héctor y Marilili, Dios los bendiga, feliz cumpleaños. Siga recuperándose, abuelita, Dios la bendiga. Bendiciones, doña Berti. Feliz cumpleaños, Pastor Luis Guillermo Herrera, que cumpla muchos años más y Dios le permita seguir compartiendo la palabra, de parte de Dulce Martínez. Y Dios le bendiga, hijos, de parte de la pastora Berta Lidia. Gracias, pastora, gracias, mi pastora Berta. Jen dice, por la gracia de Dios, aquí estamos bendecidos. Y luego dice, no se oye, me está fallando la señal, se pausa. Esperemos que ya todos estén escuchando bien desde este momento. Sí, vamos a un pequeño corte musical y ahorita regresamos. Recuerda, estamos en la 106.7 FM, no te apartes, estamos en tu programa Esperanza para la Familia. Este episodio se llama Cuando Mamá Ora. Ya regresamos, no te apartes. Mutealo. No veo rosas.
Empezamos. Listo. Ujú. Bien, bien. Ya estamos de vuelta en el programa Esperanza para la Familia y es un gusto poder estar aquí este jueves a través de la 106.7 FM Radio Rescate. Mantente conectado a lo largo de este programa. Esta es Esperanza para la Familia. Hasta antes del corte estábamos hablando de este tema de cuando mamá ora, pues con motivo de seguir festejando, ¿verdad?, a las madres en este mes de mayo, pero hay un texto en especial que queremos leer y que queremos... ¿Cuál va primero? Diana. Ok. Vamos a compartirles acerca de una mujer, aunque ya hemos hablado antes acerca de ella. Hubo una ocasión que esta mujer hizo una oración. Mira, si el tema se llama Cuando mamá ora, yo haría esta pregunta, no al aire. Cuando oras por tus hijos, ¿qué es lo que oras? ¿O qué es lo que le pides a Dios? Mi esposo nos daba un consejo hace rato de que deberíamos de pedirle la gracia de Dios para con nuestros hijos en cualquier etapa que estén de su vida. La gracia no tan solo va a traer salvación, sino también va a ayudarles en muchas áreas de sus vidas. Y en esta ocasión, en la vida de Ana, lo que sucedía con ella es que ella no podía concebir hijos, y en una ocasión, cuando ya el Señor escucha esta oración donde ella clama al Señor con todo su corazón por poder tener un hijo por primera vez, la oración es respondida. Y yo te pregunto, cuando oras por tus hijos, ¿qué oras? Porque Ana hace esta exclamación: por este niño oraba y Jehová me ha concedido lo que pedí. Cuando ella hace esta referencia, siempre marca y va directo acerca de Jehová, acerca de que es Él el que responde su oración. Y a lo que voy con esto es que cuando nosotras como mamás oramos, no se trata de recitar como tal una oración. Y dijo el Señor Jesucristo, cuando ores, no uséis vanas repeticiones. No se trata de que siempre va a ser lo mismo. Tampoco se trata de que copiemos la oración de alguien más. Pues vamos a buscar en la Biblia cómo fue la oración de Ana y vamos a decirlo tal cual. No, porque Ana oró en un momento específico, para una situación específica y para un niño específico. Y en este sentido, una oración, como nosotras como mamás debemos hacerlo conversacional. Tiene que tener esta intención. Las oraciones que hacemos a nuestro Padre Celestial a través del nombre de Jesucristo tiene que tener puesto todo mi empeño, que mi deseo está comunicarle al Señor lo que quizás esté yo pasando en ese momento. No siempre las oraciones tienen que ser iguales. Bueno, porque tradicionalmente decimos, no, pues repítete el Padre Nuestro 5 veces, ¿no? Es que en realidad es algo que se tiene que aprender. Tiene que aprender que nosotros orar a Dios es, como bien dijiste, es una relación donde no solamente hablamos nosotros, sino también esperamos que Dios responda. Que debe de haber un diálogo. Porque el mismo Señor Jesús en el libro de Mateo capítulo 6, versículo 6, perdón, Mateo 6, versículo del 7 al 13, añade lo siguiente: y orando, fíjate, está hablando de la oración, y orando, no uses vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos. Mira, es el propio Señor Jesús que le está enseñando a la gente cuál es la manera correcta en la cual nosotros debemos de orar a Dios, orar al Padre. Y te habla el Hijo de Dios. O sea, es como si directamente te dijera, no hagas esto, porque de otra manera tus oraciones no van a ser escuchadas. Entonces, cuando nosotros oramos por nuestros hijos, oramos por nuestros familiares, pero en realidad nos centramos en oraciones repetitivas, nos centramos en oraciones molde, por así decirlo. Ándale. Al final de cuentas, la palabra de Dios menciona que esas son palabras que simple y sencillamente se las lleva el viento, porque dice, miren, vosotros pues oraréis así, y comienza la estructura del Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, y venga a nosotros tu reino. El Señor está mostrando una manera en la cual a Él le agrada que se le pueda orar. Muchas veces hemos hablado de que el Padre Nuestro lo que nos enseña es una estructura de oración donde comienza siempre la alabanza para Dios, y tú puedes leer, por supuesto, el Padre Nuestro, pero no se trata de que busquemos lo exterior de la oración, no es de las sensaciones o buscar algo místico como nos ha enseñado la Rosa de Guadalupe, ¿no? De que tiene que haber algo sensacional o tiene que haber algo
que físicamente yo pueda sentir a Dios que me está escuchando y que tengo que llorar, o que si no me arrodillo entonces no funciona, o que si lo hago a determinada hora, solamente en esa hora Dios me escucha, o solamente si tengo mi rosario en mano, o sea, muchas situaciones que son externas, que no necesariamente es la clave por la cual la oración es o no es respondida. Dice la palabra de Dios que Él escucha la oración de un contrito, más bien que no los desprecia, la oración de un contrito y un humillado, Él no la desprecia. De hecho, mira, hablando de Ana, la oración de Ana comienza así: oh Señor de los ejércitos celestiales. Fíjate, si la comparas con el Padre Nuestro, dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Y estamos hablando de que Ana ni siquiera sabe nada ni conoce nada de Jesús. Ay, imagínate que iniciemos una oración diciendo, Diosito, ayúdame. Es muy diferente a una oración, Padre nuestro que estás en el cielo, o una oración de Ana de, oh Señor de los ejércitos celestiales. Entonces, de ahora en adelante todos oremos, oh Señor de los ejércitos celestiales. Sí, no se trata de eso. Es que por esa razón, por ejemplo, los judíos tenían distintas formas de llamar el nombre del Señor: Adonai, Elohim. O sea, hacían referencia a distintos aspectos y atributos de Dios. Pero Ana, quiero que analices esta oración de Ana. Oh Señor de los ejércitos celestiales, si miras mi dolor y contestas mi oración y me das un hijo, entonces te lo devolveré. Él será tuyo durante toda su vida, y como señal de que fue dedicado al Señor, nunca se cortará el cabello. Mira la clase de oración de esta mujer. En el contexto que tú mencionabas, Ana era una mujer que era infértil, que venía con un trasfondo en el cual su marido, que la amaba muchísimo, que inclusive para el marido, pues él igual como de estos casos que el marido ni se entera cómo está el corazón de su mujer. Sí, porque llega un momento en que el Cana le dice a Ana, ay Ana, y no te soy yo mejor que 10 hijos, ay papirrín, ¿no? O sea... No, hombre, ese se creía el Luis Miguel del momento, no sé qué pasaba por su mente, pero no conocía el corazón de su mujer. Cuando escuchamos un comentario así, sí, un elcanazo. No te soy yo mejor que 10 hijos, le dice el Cana. O sea, digo yo creo que el Cana la trataba maravillosamente bien. Yo creo que el Cana, y de hecho él mostraba este lenguaje de amor a la hora de presentar su ofrenda en Silo, porque de alguna manera le daba una de las mejores partes dentro de la ofrenda, para ofrecer el sacrificio, ¿no? Y era como una manera de decir, mi amor, o sea, tú eres la única, ¿no? Pero este hombre, por la cultura que en ese tiempo se vivía, si ella no podía dar a luz, pues el hombre estaba en la libertad de hacerse de otra esposa para tener hijos, para tener descendencia. Así es. Entonces, la oración de esta mujer, en este contexto que te estoy comentando, mira lo importante que es. ¿Por qué? Porque a pesar también de que hay otras situaciones ahí, ella está sufriendo constantemente burlas, de Penina, que es la otra mujer, está sufriendo, ¿cómo se llama esto? Aparte de burlas, la angustia que como mujer siente, el no poder concebir, el no poder gestar una vida dentro de ella, y que para las mujeres judías en ese tiempo era como el máximo honor y era como el único sentido de vida y de propósito, que si no tenían hijos era mejor morirse. Prácticamente ser infértil era ser una mujer inútil, sin valor. O sea, literalmente era muy difícil. Por eso es que esta oración tiene tal trascendencia. La oración de Ana es una oración en la cual no solamente está pidiendo algo que quiere, sino que está dispuesta a sacrificar lo que quiere. Está dispuesta a entregarlo. Le dice, si miras mi dolor, mi dolor, y contestas mi oración y me das un hijo, aquí está la petición. No está exigiendo, no está arrebato, no está declarando, no está decretando. Ella está pidiendo y acudiendo a la soberanía de Dios, que si es su voluntad de mirar su dolor, de contestar su oración y va a responder esa oración, ella está dispuesta a hacer algo a cambio.
ahí es donde entra el que no solamente vamos a Dios como el cajero automático, pip, 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 dame, y yo no tengo nada que devolverte, yo no necesito, es más, si yo quiero le digo que me imprimas o no el recibo. O sea, en realidad, cuando se trata de una oración a Dios, se trata de que así como estamos pidiendo, también vamos a estar en la libertad y en el corazón de decirle, yo también estoy dispuesta a hacer algo a cambio. En este caso, en la oración de Ana era, estoy dispuesta a dedicarte a este hijo por el que estoy clamando, que sea totalmente dedicado a ti. Y ella sabía lo que representaba hacer eso. Él ya lo que le estaba diciendo, él será tuyo durante toda su vida. ¿Qué significaba esto? Que ella estaba poniendo a este niño que iban a hacer, si le concedía esa petición, ponerlo como un sacerdote, o sea, ponerlo a disposición Del Señor. Y eso, ajá. Y esta oración fue totalmente respondida porque Ana al final es que hace esta exclamación, al tiempo, al año siguiente, cuando ella se presenta en el tabernáculo, ya se presenta después del destete, ¿verdad? De ese bebé, se presenta con el sacerdote y es a quien le expresa esta palabra. Por este niño oraba y Jehová me ha concedido lo que pedí. Y ese fue en el caso de Ana y eso fue algo que sucedió en la vida de ella. Sí, de hecho, esa oración es el reflejo de la adoración de una mujer cuya petición ha sido concebida. Es el segundo punto, así como el primero debería de ser orar por La gracia gracia. para con ellos. El segundo punto que yo te animo y te invito a que ores es que hagas también esta petición, que al Señor le digas, Señor, así como le das gracia a mis hijos, así también te pido que sean tuyos durante toda su vida. Te pido que te conozcan, te pido que sepan que sepan quién eres, que vivan una vida, que te conozcan a plenitud. Porque desde el momento que le estamos diciendo como Ana, que sean tuyos, que te pertenezcan, es porque no le van a pertenecer a ninguna otra cosa. Mi hijo no le va a pertenecer a las drogas, mi hijo no le va a pertenecer al alcohol, mi hijo no le va, o mi hija, a las pandillas, mi hija no le va a pertenecer a la fornicación. No le va a pertenecer a ninguna otra cosa, a ningún otro, no se va a volver un esclavo del trabajo, no se va a volver un dependiente del vicio, no se va a volver un amador de las mujeres. Señor, mi oración es que Él sea tuyo durante toda su vida. Buenísimo. Sí, ese es algo que nosotros debemos de estar teniéndolo en cuenta en oración. Si eres una mamá que quiere consagrar a sus hijos, pequeña frase donde podamos dedicarle al Señor a nuestros hijos es lo mejor que podemos hacer. Pero ojo, hay un precio que se paga. Ana estaba dispuesta a pagar ese precio. ¿Y sabes cuál era el precio de Ana? Que Ana, una vez que destetara a su Samuel, porque el niño que iban a hacer era Samuel, una vez que destetara a Samuel, que era a los 5 años, ella iba a llevar cuando tocara presentar sacrificios, lo iba a dejar a cargo del sacerdote, que en este caso era Elí, y ahí se iba a quedar Samuel, bajo la tutela, bajo el resguardo y bajo las enseñanzas en este caso de Elí, un hombre que a lo mejor en su momento padeció y sufrió las consecuencias de una mala paternidad para con sus hijos, pero que sin embargo, o sea, quiero que entiendas, Ana lo iba a dejar ahí y lo iba a ver una vez al año. Entonces, quiero que te imagines por lo que tanto habías pedido, por lo que tanto habías deseado, lo que tanto llenaba tu corazón. Ahora, esta es una mujer de fe verdaderamente, porque los 364 días del año que no ve a su hijo, Ana tiene que recordarle lo que ella oró. Ana tiene que recordarle a Dios lo que ella oró. Señor, yo te lo entregué a ti y tú lo vas a cuidar allá donde está en Silo, por favor. Guárdalo. Confiaba en la gracia. Exactamente, sin saber qué era la gracia, confiaba en la gracia, confiaba en que había tomado la mejor decisión, confiaba en que había hecho lo correcto, en decir, Señor, tú no defraudas.
tú sabes criar mejor que nadie a un hijo. Y aunque no esté su mamá, imagínate el muchacho, la primera semana, yo me imagino que este niño ha de haber acabado con los ojos hinchados de llanto de no poder tener a su mamá, ¿no? O sea, 5 años, imagínate, ¿cuántos meses pudo a él haberse adaptado a saber que estaba solo? Pero Dios iba tomando el control, Dios iba interfiriendo en ese plan divino. Por eso es que nuestras oraciones son tan importantes. Es importante que entendamos esto, porque si hay algo que menciona la palabra, es que dice que Samuel crecía en gracia para con Dios y para con las personas, o sea, enseñado por Elí, crecido. Quizá Elí no lo abrazaba, quizá Elí no le daba el apapacho que el Cana, su papá, sí se lo pudo haber dado, o se lo daba una vez al año, ¿verdad? Pero Dios suplía, Dios iba supliendo todas aquellas cosas, aquellas carencias, y a pesar de su corta edad, Dios tomaba el control. Y bueno, si esta fue la oración, no sé si vamos a agregar algo más. Hay una última, bueno, de Ana no, nada más sería esa parte, ¿no? O sea, creo que se entiende el punto en el que... No, y estuvo padrísimo, porque vamos a orar por gracia, pero también vamos a orar tomando como ejemplo la oración de Ana, que nuestros hijos sean dedicados toda su vida para el Señor. Sí, más que nada, Señor, que mis hijos te pertenezcan, que mis hijos te reconozcan a ti como su Señor. O sea, cuando yo le pertenezco a alguien, Él es mi amo, exactamente. Yo me debo a Él. Y en ese sentido, esta oración es la que creo yo que en un corazón, que confía en el Señor. Pero te recuerdo, o sea, a lo mejor tu hijo hoy en día está perdido en el mundo, a lo mejor hoy tu hijo está allá haciéndolo ajeno, y probablemente en un año Dios obre en su vida y lo transforme y todo eso, y te diga, mamá, quiero ser misionero allá en Afganistán. No vaya a ser que te interpongas y digas, no, Afganistán no, yo no quiero que vayas allá. Pero estabas orando porque tu hijo se entregara al Señor, la voluntad del Señor. Ese es el punto al que yo quiero hacerte ver. O sea, las oraciones que verdaderamente Dios contesta son aquellas oraciones como esta, en la cual uno está dispuesto a morir, a tener lo que uno quiere, pero dispuesto a entregarlo en las manos del Señor. Creo que esas son oraciones que Dios contesta. Señor, yo te pido porque mi hijo tenga su familia, porque ame su esposa, porque esté con sus hijos, pase tiempo de calidad con ellos, pero ya no me vienes a ver, ¿no? Y hay ese reclamo, es que ya no me atiendes, es que ya no estás conmigo. ¿No estabas orando, pues, que se dedicara a su familia, que ese hombre... Que encontrara a la media naranja, que encontrara al bomboncito que le tocaba, ya lo encontró. Pues no se vale decir, es que no me ves, ya no esto, ya lo otro. No, para eso estabas orando, que tuviera una familia próspera, que creciera, tuviera trabajo, y por el trabajo se tuvo que ausentar. Exacto. O que terminar unos estudios y tal vez tenga que salir fuera de la ciudad por los estudios, pero va a desarrollarse profesionalmente, pero va a aprender cosas nuevas. Y a lo mejor en la soledad madure, y a lo mejor en la soledad entienda circunstancias que quizás tú no lo puedes enseñar. Por eso Samuel es Samuel, pero porque 364 días del año no estuvo mamá ni papá, estaba él y su relación con el Señor, aprendiendo y entendiendo su propósito. Esa es la parte en la cual es importante que nosotros sepamos qué estamos orando, qué le estamos pidiendo al Señor. Y no ser, ya viene un programa que tiene, se los doy por exclusiva aquí a la gente que está conectada, pero se llama Papás Alcaedas. Ya te imaginarás cómo es por ahí no te lo pierdas porque va a estar bueno. Ya estamos zancochando aquello. Entonces, mencionaba, ¿no? Voy a lo siguiente. Entonces, Ana fue respondida a su oración, pero tal vez tú y yo en algún momento hemos dicho, y bueno, ¿y por qué a veces a mí pareciera que Dios no me escucha? O sea, pues yo he orado cosas así, pero pues he visto esto en la vida de mis hijos, o he visto esto en mi vida, o estas situaciones. ¿Por qué mi oración no es respondida? Santiago 4, dice la palabra de Dios en Santiago 4, verso 2, es que cuando hacemos oraciones, dice que a veces, es más, puede que ni se lo estemos pidiendo a Dios. Aquí vendría
vendría la pregunta, ¿realmente mi oración está siendo dirigida a Dios como el Creador, como el Señor? ¿Estoy dirigiendo mi oración a través del nombre de Jesucristo hacia el Padre como Él nos enseñó? ¿O hacia quién estoy dirigiendo mi oración? Y número 2, en Santiago 4:2 dice que aún aquellos que sí le piden a Dios lo hacen con una mala intención. Dice, es a partir ¿del verso NTV? 2. Sí, NTV, por favor. Desean lo que no tienen, entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Más adelante. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo. Por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselo. Sin embargo, no tienen lo que desean. Ahí va. No tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Entonces, ¿hacia dónde estoy dirigiendo yo mi oración? Aquí el apóstol, el apóstol Santiago nos está enseñando que a dónde estoy dirigiendo mi oración, porque no se lo estoy pidiendo a Dios. Y todavía dice, punto y seguido. Dice, aun cuando se lo piden, o sea, fíjate, lo que están pidiendo, tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones. Desean solamente lo que les dará placer. Ojo aquí con esto, porque de entrada el Señor aquí en su palabra nos está explicando por qué es que nuestras oraciones no son contestadas. Porque nuestras oraciones, lo que pedimos es para satisfacernos, es para complacernos, es para llenarnos más de envidia, es para llenarnos más de presunción, para mostrar el ego, para mostrar las cosas que de alguna manera es como competencia, ¿no? Y mi corazón realmente quiere quizás asegurar una satisfacción personal. O sea, estoy pidiendo algo, ciertamente digo que es para mis hijos, pero en realidad está centrado en el yo, en lo que yo quiero recibir de aquello que pueda acontecer en la vida de mis hijos. Este es el tipo de oraciones donde ejerzo un control sobre aquellos, no tanto para que le pertenezcan a Dios, sino como que fueran mi pertenencia. Y es como si las mamás cuando oráramos, jaláramos los hilos para que entonces todo lo que acontezca en la vida de mis hijos sea de acuerdo a mi plan, de acuerdo a lo que yo quiero que suceda, en lugar de que confiemos plenamente en la soberanía y en la gracia de Dios, en que Dios va a tener el control. No necesito tener el control yo. Entonces, este tipo de oraciones nunca van a ser respondidas porque yo me estoy poniendo en el centro, porque quiero que se haga lo que yo digo a como yo pienso que debería ser. Entonces ya no es, Padre nuestro que estás en los cielos, hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como se hace en los cielos, sino es, hágase, Señor, mi voluntad, mi plan, como mamá, como papá, en la tierra, en la vida de mis hijos. Y esto no debe de ser así. Ahora, y caemos en este error, porque muchas veces hacemos lo que a Dios le aborrece. O sea, chécate lo que dice Proverbios capítulo 6, versículo 16. Hay 6 cosas que el Señor odia. No, son 7 las que detesta. Dice, la primera es los ojos arrogantes, la segunda, la lengua mentirosa, la tercera, las manos que matan al inocente, la cuarta, el corazón que trama el mal, la quinta, los pies que corren a hacer lo malo, la sexta, el testigo falso que respira mentiras, pero ojo con la séptima, el que siembra discordia en una familia. En otra versión es el que planta, el que siembra discordia entre hermanos. Y a veces cometemos ese error que como padres o como madres empezamos la comparación entre hermanos, empezamos la discordia precisamente en decir es que porque disparidad. Este hace sí bien las cosas, tú no haces esto, mira acá tú tienes o lo que pase contigo hijo 1, voy y lo platico con hijo 2 y dejo mal al hijo 1 con el hijo 2, pero si el hijo 2 hace algo voy con la hija 3 y a la hija 3 imagínate, eso es sembrar discordia. Exacto, porque aquí dice, fíjate que es lo que te menciono del 6, hay 6 cosas que el Señor odia, no, 7 son las que detesta, y la séptima es la que dice, el que siembra discordia en una familia. ¿Y qué es la discordia? El pleito, el que siembra el que siembra cizaña, el que siembra, el que tiene mala leche, el que comenta, el que hace comentarios con el fin de buscar y generar un conflicto, con el fin de ya sea en comparación, ya sea en presunción, o sea, presumiendo lo otro, comparándole, estas cosas, dice la palabra de Dios que a él no le agradan. Entonces, no, espérame, y si no le agradan a él,
y él las detesta. Ahora imagínate tú convirtiéndolas en oración. Ahora tú imagínate usándolas para comparar y para hacerlas de diferente. Mencionarlas en sí, la oración. Mencionarlas a la hora de la oración. ¿Qué clase de oración va a escuchar el Señor? Por eso es que el Padre dice, nos leías en Santiago y decía, o sea, ¿de dónde nacen las guerras? Pero piden en función a la avaricia, piden en función al deseo del deseo personal, a la codicia, piden por envidia, piden pero por lo que ven sus ojos, mas no para satisfacer la voluntad de Dios, no para hacer el plan de Dios. Por eso yo quiero mostrarte con este pasaje de Proverbios 31, 25, 26, qué es lo que una madre debe de reflejar a la hora de lo que verdaderamente es valioso para los hijos, para un hogar, para un esposo. Porque Proverbios 31, 25 al 26 dice, fuerza y dignidad son sus vestiduras, y sonríe al futuro. Abre su boca con sabiduría, y la ley de bondad está en su lengua. Este proverbio, Proverbios 31, habla de la mujer virtuosa. Uh-huh. Pero esta parte del 25 y 26 menciona fuerza y dignidad. Uh-huh. Esas atribuciones están directamente en el carácter, están directamente en la capacidad de la mujer que se desarrolla a lo largo de las pruebas, se desarrolla a lo largo de las dificultades. Las pruebas pueden fortalecer tu carácter o pueden destruir tu carácter. Las pruebas pueden hacerte más sabio o más resistente o pueden hacerte más necio. Las pruebas o ablandan el corazón o lo endurecen. Si no, pregúntale a Faraón. Faraón, una tras otra que le venía y el corazón se seguía endureciendo, entendiendo y pudiendo ser más sabio. Pero aquí también habla de que es una vestidura. Entonces, la fuerza y la dignidad de una mujer es lo que rodea su forma de ser, es lo que rodea su capacidad. Y la fuerza no denota en cuanto a algo de capacidad muscular, ¿no? Sino que habla de os, que es una palabra hebrea, donde menciona poder, fortaleza, capacidad. Y dignidad, que es hadar, hace referencia a lo que es honor, majestad y belleza. Aquí también menciona que cuando ella abre su boca hay sabiduría, que se traduce como chokmah, y esa es la habilidad para vivir sabiamente. Y dice que su lengua está llena de bondad, que es el chesed, que implica amor leal, gracia y misericordia. Este versículo te muestra la estatura, digámoslo así, la estatura a la cual una mujer puede llegar. No, hombre, el Proverbios 31 para las mujeres es como una lápida, porque hay muchos estándares que se tendrían que cumplir en la vida de cada una de nosotros, pero es la mejor referencia que podemos tener. Incluso lo podemos usar para pedirle al Señor, Señor, ayúdame a encajar en esto y encajar de manera de que pueda yo imitar las bondades y buenas atribuciones que hay en este proverbio, ¿no? Pero me gusta mucho porque dice la ley de bondad, dice. Sí, o sea, dice, la ley de bondad está en su lengua. Entonces, como hay una bondad en su corazón, de la abundancia del corazón habla la boca, y mis oraciones están dirigidas en esa bondad, en que se haga la voluntad de Dios, creyendo en la bondad de Dios, hablando de la gracia de Dios. Por eso creo que, entiéndeme en este punto, que transmite la dignidad. ¿Qué te hace más digna, mujer? ¿Criar un hijo o desarrollarte profesionalmente? ¿Criar un hijo, criar una hija o convertirte en la artista más famosa del mundo? ¿Qué te hace más digna delante de los ojos de Dios? La dignidad verdadera la vas a encontrar en el propósito que Dios exalte, en el punto en el que Dios magnifique. ¿Por qué está Ana en un libro que lleva más de 2000, bueno, más los años del Antiguo Testamento, más de 5000 años vigente? Porque hoy la podemos mencionar y podemos utilizarla como ejemplo, porque Ana hizo esa parte que a Dios agradó y puso su corazón y puso su vientre a disposición para que naciera un hombre que se iba a convertir en un hombre de Dios. A eso me refiero con la dignidad.
¿Por qué? Porque encontrarás tu fuerza en el rol de madre, pero también encontrarás tu fuerza como hija de Dios. Bien. Encontrarás esperanza y confianza al transmitirle a tus hijos esa verdad, pero que tú eres. Por eso dice vestidura, porque eso es, la vestidura va contigo. O sea, no habla de la ropa exterior, habla de lo que eres como el reflejo del carácter, exactamente. Y mencionábamos que era, ¿no? Fuerza y dignidad. Entonces tú le vas a poder transmitir a tus hijos esperanza y confianza. Porque si el Señor lo hizo conmigo, hijo, si el Señor obró en mí, si el Señor trabajó en mí, lo va a hacer también contigo. Y entonces vas a poder llegar a esa generación, transmitirle esa verdad, esa fe, pero ya no desde un nivel cero, sino como dice la palabra, ellos van a edificar desde los hombros, desde acá arriba, con una nueva experiencia, con una nueva sentido de sabiduría. Dice, hablar con sabiduría y amabilidad, utilizando sus palabras para edificar, para enseñar, para consolar a sus hijos y a quienes los rodean. Y por último, mostrar bondad y amor leal para con sus familiares, inclusive en su comunidad. Este es el desafío de una mujer. Eso es lo que ante los ojos de Dios verdaderamente es una mujer que dignifica su carácter, que dignifica su belleza, que sus palabras logran transmitirse a las personas, a quien la escucha o quienes los escuchan, porque hay sabiduría en su boca. Y si lo logra transmitir a través de una conversación con sus hijos, si logra transmitir todo esto que venimos hablando de la bondad, de la gentileza, de la amabilidad, evidentemente también lo podrá orar, porque cuántos casos no sabemos de gente que puede hacer largas oraciones, mujeres que están dedicadas, y lo digo entre comillas, a un servicio de iglesia, el cual sea la religión, pero en casa no están siendo esa mujer virtuosa que da forma a sus hijos, porque puede que en la iglesia mantenga un comportamiento, pero en casa no está la ley de bondad en su lengua, en casa está maldiciendo, en oración le pide a Dios bendición, pero con su boca está detractando o está aterrorizando a sus hijos, y el plan de Dios se viene hacia abajo. Ahora, dijiste algo muy importante ahorita. Nosotros somos como Ana, ¿no? Le prestamos a Dios nuestro vientre para ponerlo a disposición de Él, y es que no puede haber mayor verdad en eso. Nosotras que tenemos esta capacidad de tener vida dentro y poder gestar durante 9 o un poquito menos meses, es porque debemos entender que nuestros hijos son prestados. Creo que desde el momento en que la Biblia dice en el Salmo 127, herencia de Jehová son los hijos, cosa de gran estima el fruto del vientre, tenemos que dar a entender, o más bien entender, que el texto que está diciendo ahí es que pertenecen a Dios, y es Dios quien nos los está dando en herencia, pero pertenecen a Él. Nuestros hijos, tus hijos no son tuyos, tus hijas no son tuyas, no son nuestros. En el caso de nosotros no es nuestro, es del Señor. Entonces, como madre, yo debo ser buena administradora, una buena responsable de aquello que nos fue confiado. Es como un caso muy burdo: si un día te prestan una ropa, no la regresas, ¿verdad? Toda sucia, procuras lavarla, procuras devolverla adecuadamente. Si te prestan un vehículo, si te están prestando un lugar donde vivir, si te están prestando algo que tú sabes que no te pertenece, que no es tuyo, vas a tener mayor cuidado de aquello. Entonces, del mismo modo como nos son dados los hijos a modo o a calidad de préstamo, no es para que cumplan nuestras aspiraciones, no es para que hagan lo que Luis Guillermo, en el caso de nuestro hijo, quiera, ni lo que Montserrat quiera, no es para que yo me realice en la vida de mis hijos. ¿Cuántos casos no sabemos de mujeres frustradas que tal vez nunca pudieron ser maestras y quieren que su hijo o su hija sí sea maestro, ¿no? Como yo nunca pude terminar la carrera, tú sí vas a terminar la carrera que yo no pude estudiar. Oye, pero te has preguntado, ¿y cuál es la voluntad del Padre, de nuestro Padre Celestial para con ese hijo o para con esa hija que Dios me dio? Mira lo que dice el Salmo 138,
38:8 en NTV, porque ellos deben de cumplir la voluntad del Padre, porque no se trata de que ellos hagan lo que yo aspiro ser, no es que ellos cumplan, es más, no van a tener la personalidad que yo quiera que tengan, no van a vestir o no van a decidir a como yo quiera, porque si están haciendo las cosas por mera repetición o cómo será, más bien forzados, obligados a que hagan lo que yo quiera, entonces mis hijos no tienen libertad, mis hijos están siendo controlados por mí. Mamá terrorista, no están siendo controlados por lo que yo quiero que digan, hablen, expresen y hagan. Mira lo que dice el Salmo 138:8. Dice, el Señor llevará a cabo los planes que tiene para mi vida, pues tu fiel amor, oh Señor, permanece para siempre. No me abandones porque tú me creaste. Yo me recuerdo orar esta oración cuando estaba todavía soltera en la casa donde ahora vive mi hermano Sergio, y yo recuerdo siempre decirle, el Señor llevará a cabo, obviamente yo lo leía en Reina Valera, ¿verdad? Jehová cumplirá su propósito en mí. El Señor llevará a cabo los planes que tiene para mi vida. Yo no voy a decidir. Entonces, del mismo modo, como tercer ejemplo de qué vamos a orar por nuestros hijos, es que ellos hagan la voluntad del Padre, porque tú los creaste, Señor. Ciertamente yo presté el vientre, 9 meses te tuve en mi vientre y lo lloré, lo sufrí, me dolió, me diste mareos, me provocaste náuseas, puede que le haya pasado duro, puede que no haya sido lo que yo esperaba, pero aquí estás 9 meses, pero no te debes a mí, hijo. No es a mí a quien debes responder por tu vida, debes responder a Dios, porque Él es quien te trajo al mundo. Si alguien plantó esa semilla, no debes responder tampoco porque la semilla fue puesta por el varón. Tú debes responder a quien te da propósito y sentido de vida, y ese es a nuestro Padre Celestial. Entonces, ese sería el tercer consejo, que nuestros hijos cumplan la voluntad del Padre. Acuérdate, número 1, pide gracia. Gracias, Señor. Llénalos de tu gracia. Número Rodéalos con tu gracia. Número 2, te pertenecen, son tuyos. Yo los entrego a ti y te pertenecen, y ellos son tus siervos, y tú eres su Señor y tú eres su Dios, y ellos son tus hijos. Y tercero, que cumplan la voluntad del Padre, que cumplan tu voluntad, Señor, porque tú los creaste, no me pertenecen a mí, ¿no? No son míos, son herencia de Jehová, es de Jehová, son de ellos. Entonces, cuando yo oro, mamita que me estás escuchando, cuando tú ores por tus hijos, dale forma a lo que Dios quiere de tus hijos, que se haga la voluntad del Padre. El Padre no quiere para tu hijo que esté en drogas, el Padre no quiere para tu hijo quizás esa situación mala, puede que atraviese por algún momento, como estábamos diciendo hace rato, un sufrimiento, una situación, una crisis que lo va a llevar al Padre, que como el hijo, la historia del hijo pródigo, puede que le toque comer la baza un día, bueno, ¿será aquí la baza también? No lo sé, pero es la comida de los cochinos, ¿no? Puede que un día le toque de lo peor, pero un día ese hijo y esa hija va a voltear al cielo y va a decir, he pecado contra el cielo y he pecado contra mi Padre. Volveré a la casa de mi Padre. Y esa será la respuesta, que tu hijo, que tu hija pueda voltear al Señor y decir, tú me creaste, me debo a ti. Pero son las oraciones de una madre abnegada que está diciendo, te cedo el lugar de honor, Señor, a ti en el corazón de mi hijo. No debo ser yo quien gobierne el corazón de mi hijo o de mi hija. Debes gobernarlo tú, Señor, porque quien fue a la cruz por mi hijo fuiste tú, porque quien pagó el precio por mi hija fue Jesucristo. No encasillemos a nuestros hijos en el deseo que tengo para ellos. Yo puedo orientarte, hijo, yo puedo aconsejarte, hija, yo puedo darte alguna herramienta, algún apoyo económico, algún apoyo moral. Puedo darte mi testimonio, puedo decirte lo que me salió mal, lo que no hice bien, decirte lo que me falló. No es una
muestra de debilidad, no es algo que se tenga que ocultar, porque muchas veces nuestras malas decisiones y nuestras malas experiencias pueden hacer que libren a tu hijo, a tu hija de vivir lo mismo y tener esa confianza y esa libertad de decirlo. Solamente se puede hacer cuando sabemos que ya Cristo borró nuestro pasado, borró nuestro pecado y que ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Por eso entonces puedo yo hablar de mi pasado de drogadicción, por eso yo entonces puedo hablar de mi pasado de inmoralidad, por eso yo puedo hablar de mi pasado. Pero si todavía no puedo hablar de mi pasado, quiere decir que todavía entonces vivo en condenación, todavía entonces tengo temor a aquello o a esas culpas, exactamente. Entonces no podemos dejar a un lado el hecho de que somos llamados a velar por nuestros hijos, por el alma de nuestros hijos. Somos llamados a cuidar, a sustentar, a proteger y a darles ese sentido, ¿no? O sea, dice que los hijos son como saetas en manos de valiente. Por lo tanto, quiere decir que nosotros dimensionamos a qué dirección deben de ir esas saetas, o sea, esas flechas, como si puestas en un arco, pues, ¿hacia dónde los vamos a dirigir y con qué potencia y con qué fuerza las vamos a dirigir? Y esa es la responsabilidad que tenemos nosotros. Hacemos mucho en oración, hacemos mucho cuando le pedimos a Dios y los ponemos en sus manos, porque Él se encarga de la otra parte, Él se encarga de hacer la parte que no vemos. Y pues, no sé, creo que tenemos programa listo, ¿ah? Sí, ya, check. Listo, vamos a leer los últimos comentarios de por acá. Dice, sí, así le pido a Dios que guarde su salida y que guarde su entrada, que los proteja con sus alas. Así dice, bueno, mi mamá ora por nosotros. Dice, tenemos por acá también saludos, señor Rosario Antonio. Tenemos por acá también, se conectó algunas de las personas conocidas. Los niños pequeños y maduros y caprichosos son los que arrebatan cosas. Los hijos maduros piden confianza, pero se someten a la voluntad del Padre. Así es. Y dice, el Señor escucha la oración que sale de tu boca y que procede del corazón. Exactamente. Por eso hay que tener el corazón en orden para con el Señor, para que nuestra boca hable lo que hay en nuestro corazón. Y muchos saludos a Tabasco, Nacajucan específicamente. Bendiciones a todas las personas que se han conectado. Y sí, ¿qué cosa es? Preguntan qué cosa es pues la basa, bueno, no sabemos si aquí le hablan aquí, ¿verdad? Pero es el desperdicio. ¿Cuál? A la comida que le dan del animal que le das como el chiquero es donde vive, ¿no? Pero sí, se entendió el punto, ¿no? O sea, y si no vayan a la historia. vayan a leer El Hijo Pródigo. Muchas gracias a todas las personas que estuvieron en línea. Ayúdanos a compartir esta palabra. Estamos deseando que este mensaje pueda ser escuchado por cualquier madre, cualquier padre, para que sus oraciones puedan tener ese efecto que están esperando, y creemos que Dios obrará conforme a su plan y a su propósito. Dios te bendiga. Muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron a través del Facebook Live y a través de la cuenta de un servidor. Recuerden que esto fue Esperanza para la Familia, porque siempre habrá esperanza para la familia. Dios te bendiga, es un gusto. Nos estamos viendo el próximo martes en punto de las 7 de la noche aquí en la 106.7 a lo mejor, FM, pero entre les 7 y confirmamos. 7 y media, pero lo vamos a estar anunciando también a lo largo de la transmisión de esta estación. Un placer, y este fue Luis Guillermo Herrera y Montserrat Sarao, y te saludamos con mucho gusto en Esperanza para la Familia. ¡Hasta luego! Ahí lo pueden volver.